Mi nombre es Iván Rubio y vengo a presentar el plan de análisis y planificación financiera, donde vengo a presentar el plan financiero de mi empresa, que se dedica a la asesoría jurídica y contable, fiscal y laboral de entidades y de empresas relacionadas en el ámbito del sector de la inteligencia artificial, sector que está en completo auge y que se espera una tasa de crecimiento enorme dentro de los periodos siguientes. En primer lugar, vamos a empezar por la pestaña guión, donde se encuentra todo el fundamento teórico que acompaña el resto del vídeo que veremos a continuación, y ante cualquier duda que se encuentre en las diferentes pestañas podremos acceder a esta pestaña guión que se encuentra al principio, donde se encuentra desarrollado de forma teórica el contenido del resto de las pestañas. La pestaña bucle viene a expresar que todo lo que vamos a ver se encuentra íntimamente relacionado y forma un bucle cerrado que se retroalimenta continuamente. Lo fundamental es el valor de la empresa, obtener valor para la empresa y crear valor a lo largo del tiempo con nuestra actividad. ¿Cómo creamos el valor de la empresa? El valor de la empresa se va a desarrollar a lo largo del tiempo a través del resultado antes de intereses. Y el resultado antes de intereses es predominante el valor de las ventas descontado una vez descontados los gastos, y ya tendremos el resultado antes de intereses. Pero las ventas dependen de qué? Dependen de un precio que es igual a una función, ya sea un precio técnico y un precio medio, que va en función de qué? Del coste variable unitario y del coste fijo medio, de tal forma que el precio debe de ser mayor para obtener un beneficio como consecuencia del ejercicio de nuestra actividad. Por tanto, una vez que ya tenemos un resultado, es decir, tenemos un beneficio, ese beneficio se va a distribuir. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el pasivo, nuestros recursos propios van a aumentar, y como consecuencia de nuestro aumento va a permitir financiar parte del incremento del activo fijo. El activo fijo y el activo corriente van a incrementarse como consecuencia del incremento del tamaño de nuestra empresa, del valor de nuestra empresa. Como el incremento de los recursos propios no será suficiente, será necesario también un incremento del endeudamiento tanto a largo como a corto plazo, como consecuencia de la aparición de necesidades de financiación que se producen al aumentar el activo fijo y el activo circulante. La pestaña símbolos contiene todo el fundamento teórico y matemático que lleva implícito todo nuestro proceso, toda nuestra balances, nuestra cuenta de resultados y cómo se integran el uno con el otro. De esta forma, pues vamos a intentar explicarlo de forma rápida y somera este fundamento. Aquí abajo, en la parte de abajo, nos encontramos con los documentos contables más importantes, como es el balance, la cuenta de resultados y el balance posterior a la cuenta de resultados. Bien, tenemos aquí un flujo que circula de un balance a otro, de tal forma que ese flujo está representado por el resultado antes de intereses, que es igual a los intereses más el resultado después de intereses. Bien, ¿qué ocurre? El resultado antes de intereses dividido entre el activo es igual a la rentabilidad económica de nuestros activos. Entonces, el resultado que no se encuentra distribuido entre los socios viene a formar parte de las reservas, y como forma parte de las reservas se produce un incremento del pasivo, tanto en los recursos propios como en el endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, de tal forma que nuestras deudas van a aumentar y con ello podremos financiar el incremento del activo que se va a producir como consecuencia del crecimiento de nuestra empresa. Tenemos también en color naranja la fórmula del coste de las deudas, que es igual a los intereses partidos del volumen de deudas, y este coste de las deudas será importante, pues supone un gasto financiero para la empresa que debe de sufragar. Y a la derecha nos encontramos con dos fórmulas importantes: la rentabilidad financiera y el desarrollo matemático asociado a la rentabilidad financiera, y el beneficio por intereses. Y este es el fundamento básico que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el vídeo,
en el cual veremos cuál es la integración entre los balances y la importancia de la rentabilidad financiera tanto para los socios como de cara a la rentabilidad económica de los activos. La pestaña referencia temporal en más datos viene simplemente a contener cuáles son los intereses, el coste del cash UI, tanto a corto, a largo plazo, como el cash UE, que es el coste del capital, asociado a cada uno de los distintos años. Lo vamos a recoger en esta pestaña para que contenerlo y tenerlo con facilidad a mano. Simple y llanamente que se utilizará posteriormente para la planificación financiera. En primer lugar, vamos a hablar sobre la primera de las pestañas, la pestaña sobre entendidos, entre paréntesis hipótesis, en la que vamos a plantear distintas hipótesis que van a condicionar todo nuestro plan financiero. En primer lugar, la racionalidad, en segundo lugar, la preferencia por la liquidez, en tercer lugar, el que el precio de venta de nuestro producto en el año T tiene que ser mayor al coste variable unitario T para todos los periodos T-ésimos. En cuarto lugar, la solvencia, que el resultado después de intereses en el periodo T-ésimo es igual a 0 para todo T-ésimo. En otro lugar, las relaciones de orden, que cumplen las tres propiedades que ya hemos visto con anterioridad, que aparecen reflejadas también en la pestaña guión. La propiedad reflexiva, antisimétrica y la transitiva. De tal forma que la rentabilidad financiera tiene que ser al menos mayor o igual que la rentabilidad económica, que a su vez es mayor o igual que el casu T, T-ésimo, mayor o igual que casu 0, que a su vez es igual a la casu 0, que es el coste medio ponderado de las deudas. Y a su vez el coste medio ponderado es mayor que el coste de las deudas tanto a largo como a corto plazo. Por tanto, una vez vistas estas cuatro condicionamientos y requerimientos previos en que incluimos una hipótesis, debemos establecer dos filtros en nuestro plan. En primer lugar, que podemos disponer de las necesidades de financiación calculadas a través de varios ajustes, o bien incrementando los recursos propios o bien reduciendo las inversiones que vamos a realizar a lo largo del tiempo. Y un segundo filtro es que las ventas estimadas son superiores a las ventas requeridas, como veremos posteriormente. En la pestaña de estructura financiera óptima encontramos la aplicación del teorema explicado por Modigliani Miller y que vamos a pasar a explicar brevemente. Tenemos tres estructuras distintas, donde en el primer lugar el cash UI, que es el coste de la deuda, se mantiene constante, y aquí también el cash UI se mantiene constante, y el cash O en el primer gráfico se encuentra de forma asintótica respecto del cash UI, va disminuyendo a medida que aumentamos las deudas, pues el cash O va disminuyendo. En el segundo, el coste del capital viene definido por la fórmula del coste medio ponderado más la diferencia entre el coste medio ponderado menos el coste de las deudas, multiplicado por el volumen de las deudas en T-1, dividido entre los recursos propios en T-1. La tercera figura es la que nos interesa y la más importante, cuando cash UI va evolucionando y cash UI no se mantiene constante a lo largo del tiempo, sino que va aumentando a partir de un cierto volumen de deuda, puesto que el riesgo asociado a ese gran incremento de deuda lo hace que el coste de los intereses sea mayor. De esta forma, el coste mínimo, el coste medio ponderado mínimo, se produce en el momento en el que las deudas y partido de los recursos propios, ese cociente entre las deudas y los recursos propios es igual a 1, de tal forma que a partir de entonces una unidad más de deuda incrementaría el coste medio ponderado. Posteriormente, más abajo, nos encontramos con la discusión formal preliminar del teorema de Modigliani-Miller y cómo se va desarrollando y cómo llegamos a la conclusión que hemos estado actualmente. De tal forma, es un fundamento teórico que no necesita mayor explicación. En la pestaña de RAD nos encontramos con las relaciones entre el ratio de apalancamiento y el coeficiente de endeudamiento. El coeficiente de endeudamiento, en términos de la rentabilidad del ratio de apalancamiento,
viene expresado por el cociente entre el ratio de apalancamiento partido 1 más el ratio de apalancamiento, mientras que el ratio de apalancamiento en términos de coeficiente de endeudamiento es igual al cociente entre el coeficiente de endeudamiento partido de 1 menos el coeficiente de endeudamiento. De esta forma, en el rango que va desde la celda A11 hasta la C17 aparecen pues la forma en la que podemos calcularlo y dotando distintos valores cómo podemos calcular a partir del ratio de apalancamiento el coeficiente de endeudamiento y a partir del coeficiente de endeudamiento el ratio de apalancamiento. En la pestaña clientes y proveedores que tenemos aquí a continuación vamos a incluir todos cuáles son nuestros clientes y cuáles son los distintos proveedores de nuestra empresa ordenados de forma alfabética, también diciendo cuál es su domicilio postal, cuál es el enlace a la página web y el ámbito de la inteligencia artificial en la que se desarrolla. Por ejemplo, Electronics SL en el Parque Científico y Tecnológico del campus de Montenegro en Pozuelo de Alarcón para la electrónica y el control de aviones no tripulados. Por ejemplo, también estaba incluida los drones, por ejemplo, como clientes nuestros. Proveedores, por ejemplo, Acer Computer Ibérica tiene que ver con todo el desarrollo del hardware y el software y equipos informáticos que son necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. La pestaña esbozo, nos encontramos en la pestaña esbozo donde dejaré un link justo aquí debajo al cual se puede acceder al vídeo grabado con anterioridad y al cual se puede acceder a la explicación completa y detallada del esbozo. Nosotros simplemente y llanamente nos acudiremos a la pestaña documentos contables posteriormente y explicaremos de forma más detallada todo el contenido donde aparece ya más desglosado todo este esbozo. Recuerdo el link aquí abajo para acceder a la parte del esbozo. La pestaña foco valor, que es en la que nos encontramos actualmente, es muy importante porque contiene todo el fundamento teórico sobre el valor de la empresa y sobre el valor del socio a lo largo de todo el tiempo. El valor de la empresa es importante por varias razones que se enumeran en la fila 6, 7 y 8. Uno, en el caso de una compraventa para saber cuánto vale nuestra empresa y cuánto nos deberían de pagar por ella. En segundo lugar, para preparar la concentración con vinculación patrimonial, es decir, en una fusión, una escisión, cuánto vale cada parte. Y para conocer de forma adecuada cómo está transcurriendo su bien, es decir, cuál es el valor de la empresa a lo largo del tiempo. Para calcular el valor de la empresa vamos a utilizar la denominada valor rendimiento, de forma que de forma matemática se expresa a continuación en este recuadro gris que va desde la fila 25 hasta la 34, donde el valor de la empresa en T-1 es igual al sumatorio de los flujos netos de caja actualizados a 1 más el coste medio ponderado. De esta forma vamos a conocer cuál es el valor de la empresa en un momento determinado, un momento t-1. No solamente vamos a poder calcular cuál es el valor de la empresa, como vemos aquí, como vemos actualmente, sino también vamos a poder conocer cuál es el valor del socio en un momento determinado. Y para ello vamos a utilizar una fórmula similar, en la que el valor del empresario es igual al sumatorio de la rentabilidad económica total percibida por el socio dividido entre la rentabilidad financiera derivada del mismo. Para ello, esto es importante también por conocer cómo va evolucionando la empresa y cuál va a ser el volumen o el valor que está creando el empresario para la empresa. Bueno, ahora nos encontramos en la pestaña de gris al rosa, que está íntimamente relacionada con la pestaña foco valor. Pues tenemos aquí la renta económica total que habíamos visto anteriormente percibida por el socio t-ésimo, aquí la celda A18, la renta económica, y el valor de la empresa como el sumatorio del flujo del sumatorio de la renta económica total partido de la rentabilidad financiera. Entonces, en la pestaña de gris al rosa lo que vamos a hacer es una estimación, una aplicación práctica de la teoría vista en la pestaña anterior, donde vemos que una renta estimada anual de 1,5 unidades monetarias por 12 meses, 2 por 12 meses, 2 unidades monetarias y 4 unidades monetarias por 12 meses en el año siguiente, 2018, 2017 y 2016. La rentabilidad financiera es del 3%, de 3,5% en el año siguiente y de 3,5% en el siguiente año. Entonces tenemos una renta estimada.
la renta estimada, 1,5 por 12, el multiplicador de antes. Entonces el valor a efectos de 1 de enero de 2016 en unidades monetarias es F2 entre D3, es decir, F2 que es la renta económica total percibida por el socio entre la rentabilidad financiera, como hemos visto en la pestaña anterior. Esto ocurre en los tres distintos apartados, tanto en el rango que va desde la celda C2 hasta la celda I9, desde la celda C11 hasta la celda I20 y desde la celda C22 hasta la celda I31. Entonces calculamos cuáles son los valores de la empresa que aparecen en la columna I y los estamos establecido en el gráfico que aparece aquí a nuestra derecha de la imagen, donde se van estableciendo, como vemos, el valor de la empresa va aumentando conforme va disminuyendo la rentabilidad financiera en el caso del rosa, y en el caso del gris, aunque también aumenta más que proporcionalmente la rentabilidad económica total y por tanto aumenta el valor de la empresa a lo largo del tiempo. Continuamos con la renta valor del empresario gráficos. En esta pestaña vamos a ver de forma tanto gráfica como numérica cuál es el valor de la empresa y el valor del empresario a lo largo del tiempo, dada un coste de las deudas y dado un coeficiente de endeudamiento. Como vemos, el coste de la deuda se encuentra en esta fila, el resultado antes de intereses, ya sea positivo, máximo o mínimo. Vamos a tomar estas tres estructuras distintas, el coeficiente de endeudamiento del 40% y del 50% y del 60%, y cuál es el valor de la empresa a lo largo del tiempo. Como vemos, tenemos aquí cuál es el valor de la empresa en función de que sea coeficiente de endeudamiento, ya sea el mínimo, el coeficiente de endeudamiento del 40%, del 50% o del 60%. Vemos una fluctuación, por tanto depende mucho cuál es el grado de endeudamiento para conocer cuál es el valor de la empresa y cuál es también el resultado antes de intereses. Por otro lado, tenemos cuál es el valor del empresario. El valor del empresario, una vez descontado cuál es el valor del empresario, a la rentabilidad financiera, al coste del capital y al coste de las deudas. Como vemos grandes diferencias, excepto entre el valor del empresario descontado a cash sue y descontado a cash sui, que es el coste de las deudas. Luego, ya por último, podemos observar cómo el valor de la empresa y del empresario es decreciente, como estamos viendo en este caso, descontado al valor de cash sui, cash sue y cash sui, y de que depende del coeficiente de endeudamiento. Vemos cómo varía de forma decreciente. En la pestaña de abajo arriba tenemos la aplicación práctica de lo que hemos visto en la pestaña foco valor, y vamos a partir de un balance en el que aquí tenemos el activo, los fondos propios, las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Tenemos dos socios, Pepe y Pepe. Vamos a ver cuánto vale cada uno en función de su aportación. Y vamos a ver cuánto es el valor de la empresa y cuánto es el valor del empresario para varios tipos de sociedades en función de cómo se hayan constituido. Por un lado, como tenemos aquí a la derecha, tenemos los empresario capitalista convencional y empresario capitalista no convencional. Y dentro de cada una de ellas veremos cuál es el valor del empresario y de la empresa para maximizar la rentabilidad financiera, minimizar la rentabilidad financiera, o bien que la rentabilidad financiera sea igual al coste del capital, que es igual al coste de las deudas más un 5%. A su vez, a la derecha, en el rango de la V hasta AF, vamos a tener la cuenta de resultados adaptada a cada una de las distintas estructuras de la empresa capitalista convencional y de la no capitalista, de la no convencional. Por tanto, partiremos de unas ventas netas de 1000 unidades monetarias y aplicaremos en función del tipo de empresa, pues unos criterios distintos a otros. Entonces, al final obtendremos la renta líquida de los socios para cada uno de los distintos tipos de empresa. Y a su vez, a la parte izquierda, una vez que hemos calculado cuál es la renta líquida, vamos a averiguar cuál es el valor de Pepe, cuál es el valor de Pepa, la suma de ambos y el valor de la empresa. Como vemos,
el valor mayor de Pepe y Pepa se produce en la empresa capitalista no convencional cuando la rentabilidad financiera es igual al coste del capital, que es igual al coste de las deudas a largo plazo más un 5%. El valor de Pepe será de 4.193,10 unidades monetarias y el de Pepa 6.289,66, mientras que el valor de la empresa es de 227,61. ¿Cómo lo hemos calculado? Como os hemos explicado en el foco valor, cuál es la rentabilidad económica total percibida por los socios dividido por su rentabilidad financiera, que la tenemos calculada aquí. Esta es la rentabilidad financiera. Pues bien, esta pestaña es bastante extensa porque se van encontrando la evolución de cuál es el valor del empresario, de Pepe y Pepa, a lo largo de los distintos ejercicios económicos. Por ello, la pestaña de al lado, de valor de Pepe y Pepa, de abajo arriba gráficos, pues lo que tenemos es la evolución del valor de Pepe y Pepa y el valor de la empresa a lo largo del tiempo, dada cómo va evolucionando la estructura de la empresa. Y pues lo que vemos es que a lo largo del tiempo va evolucionando tanto el valor de Pepe y el valor de Pepa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que queremos, nuestra función como empresario es crecer y crear cada vez mayor valor. Y luego la pestaña de al lado, de abajo a arriba, ventas requeridas, lo que estamos estableciendo en este caso es el presupuesto de que estas ventas se tratan de ventas requeridas y no ventas estimadas como hemos hecho en el anterior apartado. En la pestaña Eje Ventas Previstas vamos a calcular o vamos a estimar cuáles serán las ventas previstas a lo largo del tiempo a partir de unos datos históricos ya dados, a partir de las ventas que hemos calculado, o sea que hemos tenido en los 2 últimos años dividido en varios trimestres a través de 3 métodos. El método de los mínimos cuadrados, tenemos en pantalla, el método de la total anual móvil, como veremos posteriormente, y el método de la media móvil y luego una comparación. Bien, entonces el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados vamos a establecer a partir una función lineal, a partir de estos datos históricos que tenemos que hemos explicado anteriormente. Vale. Para sacar esta función lineal tenemos que sacar dos parámetros, que es el parámetro A, vemos aquí, y el parámetro B. Y el parámetro A y el parámetro B se obtiene a través de estas sencillas fórmulas, que es S36 partido de T36, que es la T media por la V media, partido de T media entre la T media. Y luego el parámetro A, de tal forma que ya obtenemos cuál es la función lineal, como tenemos en el gráfico aquí exterior, y vamos a prever cuáles serán las ventas en los distintos momentos del tiempo. Tenemos dos incógnitas, que en este caso sería la V y la T, y la T es la que vamos a ir modificando para obtener cuál será la V. Bien, este es el método de los mínimos cuadrados. En segundo lugar tenemos el método de la total anual móvil. La total anual móvil vamos a ir estimando cuáles serán las ventas en los distintos trimestres en función también de los años anteriores. Como vemos aquí, en primer lugar tendremos que en el primer cuatrimestre, que esto ya es la total anual móvil, es la suma de ambas, y lo que vamos a ir es haciendo la suma de los 4 periodos anteriores, como vemos aquí a continuación. Vamos a ir sumando todos los 4 anteriores y vamos a ir estableciendo cuál es la estimación de esas ventas posteriores. Bien, ¿cómo queda esto reflejado? Como vemos, queda reflejado de la siguiente forma, a través de una función prácticamente parecida, lineal a la anterior, también creciente, de que nuestras ventas van a ir creciendo a lo largo del tiempo. Y luego, en tercer lugar, tenemos el método de las medias móviles. El método de la media móvil funciona de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos ya unas ventas dadas y lo que vamos a ir calculando es la media de todas las ventas que se han producido de forma anterior. Como vemos aquí en la columna AN. ¿Cuál es el procedimiento? El primero tendríamos que es el 3,24 entre 1, que es la del periodo anterior. Para el tercer trimestre serían las dos ventas anteriores divididas entre 2, para el tercer las 3 anteriores dividido entre 3
y así sucesivamente, de tal forma que obtenemos esta gráfica. Es con una pendiente mucho menos creciente, es menos creciente que la anterior, a ver si podemos verlo, pero también de forma creciente. Por tanto, obtenemos tres formas distintas de estimar cuáles serán las ventas. Y comparación entre ambas y posible, vamos a ver cuál es la comparación entre ambas y ver una estimación conjunta de las tres. Pues bien, en la columna AV hasta BA tenemos cuáles son las previsiones de las ventas que hemos calculado anteriormente con los distintos métodos. Y entonces, pues vamos a coger, para proceder a la estimación, cuál es la estimación más pesimista de todas, cuál es la estimación modal y cuál es la estimación más optimista. Pues bien, la estimación pesimista es la menor de las tres, y como vemos que la más pesimista es 709,92 para el primer caso, para el ejercicio de 2015. La modal no se repite ninguna, por tanto no hay ninguna modal, y la estimación optimista es la mayor, la que da la media móvil. De esta forma sacamos cuál es la esperanza matemática y la desviación típica y obtenemos que para el año 2015 tendremos unas ventas estimadas más o menos de 1080,79 unidades más menos 217,59. En la pestaña ventas requeridas tenemos tres etapas distintas para establecer cuáles son nuestras ventas requeridas. En primer lugar, establecer que nuestra rentabilidad financiera es mayor al cash sui, partiendo del máximo valor de la empresa. Por tanto, la rentabilidad financiera se equipara a cash sui, no solo porque la rentabilidad financiera es superior al cash sui, sino porque también, aunque se determina de forma directa o indirectamente, si se trata de una empresa no convencional, se predetermina de manera que sea el máximo valor de la empresa. En segundo lugar, calcularemos el peso de la retribución del empresario. En tercer lugar, maniobraremos en la estructura de los gastos anuales, en los gastos antes de intereses, con el fin de hacer el máximo el valor del empresario. Por tanto, en función de cada año estableceremos cuáles las ventas, cuál es la rentabilidad financiera, calcularemos el valor de la renta del empresario, calcularemos cuál es el valor de la renta del empresario y maniobraremos dándole distintos valores a los gastos para hacer máximo cuál es el valor de la empresa, como observamos en los distintos rangos, que es en el rango desde la celda B53 hasta la G69, que se aparece también distribuido en el gráfico que vemos en pantalla. Las ventas requeridas de la empresa no capitalista convencional y el peso de la renta de trabajo de los socios. Y de aquí la obtenemos. En la siguiente pestaña, en High ventas requeridas, tenemos el ejemplo práctico, cuáles son las ventas estimadas hasta la cuota de mercado a la que se aspira. Pues tenemos en el año 2015 estas ventas, en el año 2016, 2017, 2018 y 2019. Ventas estimadas y ventas requeridas. Y con base en estas dos ecuaciones vamos a obtener, en base con la ecuación X9, supone que un crecimiento lineal de esa distribución entre estas dos, entre las ventas obtenidas en el año 2015 y en el año 2019 vamos a obtener las distintas rentas. Aquí tenemos una estimación de los distintos gastos anuales. En caso de publicidad, 3.005,6 pesetas, que luego está pasada a euros. Gastos de gestoría, gastos de alquiler, de seguro, de teléfono, de luz, de agua, calefacción y distinto alquiler de coche y el servicio de entrega de nuestros productos. Y luego tenemos cuáles son nuestros ingresos, los ingresos en copas, los ingresos provistos de comisiones y de gestión de transporte, que hace un total de 85.282,82 unidades monetarias. En la pestaña Eje Ventas Estimadas Estadístico, lo que nos encontramos son los distintos productos de la empresa. Tenemos dos productos y de cuál es la estimación de las ventas que se va a desarrollar a lo largo del tiempo, en función de que en un determinado año el porcentaje de crecimiento de las ventas sea un 16%, un 20%, un 25%, un 30%. Ya sea la moda, que es el 20% porque es el que más se repite, el pesimista porque es el menor y 30% porque es el optimista. Y lo que vamos a ver es la estimación de las ventas a lo largo del periodo con la utilización de la aplicación del teorema de
En la pestaña Tele Student lo que tenemos es recogida cuál es la tabla con los distintos valores que toma la T de Student para un nivel de confianza, un intervalo de confianza y el número y en función del grado función de los grados de libertad. En la pestaña Filtro 2 es importante ponerla en contexto con la pestaña que explicamos anteriormente denominada Sobreentendidos, donde establecimos dos filtros. Uno, que se puede disponer de las necesidades de financiación calculada. En segundo lugar, que las ventas estimadas sean superiores a las requeridas. Entonces, en la pestaña Filtro 2 lo dejamos ya puesto y escrito que las ventas estimadas son mayores que las requeridas. De los distintos productos que hemos explicado anteriormente en la pestaña, en las pestañas de ventas estimadas requeridas para los distintos productos. De esta forma queda reflejada y quedan copiadas con vínculo a distintas cantidades por si es necesario realizar alguna modificación. Tenemos el precio de venta establecido en base al precio de coste y la determinación del margen de beneficio para el año 2016, para el año 2017, 2018, 2019 y 2020 para los distintos productos de que ofrecemos. En la pestaña coste variable unitario, coste fijo, precio de compra, precio de venta, aquí lo que tenemos es un balance por un lado izquierdo y una cuenta de resultado en el lado derecho. La importancia de esta pestaña radica en que la cuenta de resultado va a venir desagregada en cada uno de los distintos productos que la empresa va a desarrollar, desde la columna X y en la columna AC. De esta forma, todas las partidas de gastos van a ir diferenciadas para cada uno de los tipos de productos. La importancia que radica. Y vamos a poder conocer cuál es el porcentaje de cada gasto adecuado a cada producto. En la pestaña documentos contables vamos a verla de forma desagregada. Se contienen los balances, y balance y cuenta de resultados en esta pestaña, y en la siguiente pestaña documentos contables sí que también tenemos el estado de origen y aplicación de fondos. Son los documentos contables básicos de nuestra empresa. Bien, vamos a comenzar diciendo que nuestra estructura se desarrolla nuestra estructura financiera está compuesta por 50 y 150, ¿vale? Por tanto, nuestro capital es de 7.500 unidades monetarias. Como podemos observar, nuestro activo corriente está formado por distintas partidas. Tenemos movilizado inmaterial, movilizado material y también inversiones. Luego el activo corriente, y por el lado derecho tenemos cuál es el patrimonio neto. Eso está compuesto por los fondos propios únicamente en este primer año de inicio. ¿Cuál es el pasivo no corriente y el pasivo corriente? El pasivo corriente va a financiar todo nuestro activo corriente, y el pasivo no corriente, con la cláusula esta violeta de la celda H60, es la cláusula de cierre que va a igualar activo con pasivo, ¿vale? También aquí en la columna K nos encuentran los costes de capital, 10,8 el coste de capital por las aportaciones, el 9,8 que es el coste de las deudas a largo plazo, CASUI, y luego el 3,78 que es el coste de las deudas a corto plazo. A la derecha nos encontramos con la cuenta de resultados. Aquí a la derecha tenemos la cuenta de resultados con las distintas partidas que integran la cuenta de resultados, y una vez que ya hemos obtenido cuál es el resultado distribuible, este resultado vamos a llevarlo a la partida de reservas, ¿vale? La cantidad no distribuida va a incrementar nuestro activo, va a incrementar nuestro patrimonio neto, y como consecuencia de incrementar nuestro patrimonio neto también se va a producir un incremento del activo no corriente, porque la empresa va creciendo y esta empresa pues va a ir desarrollando y comprando nueva maquinaria, nuevos edificios, nuevos inmovilizados. ¿Y cómo se desarrolla ese incremento del activo? A partir de la columna BK. BK15, BK16 y BK17. La fórmula es el incremento del RAC de los recursos propios más el coeficiente de endeudamiento a largo plazo por el activo neto, el activo no corriente menos las deudas a largo plazo partido de 1 menos el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Bien,
pues este incremento del activo es mucho mayor que el incremento de los recursos propios y como consecuencia de ello la partida de pasivo no corriente, que es la cláusula de cierre, la que va a hacer igualar el activo total con el pasivo total, se va a incrementar. Esto quiere decir que las deudas vayan a incrementarse, o sea, que no se estén pagando deudas a largo plazo. Esto no quiere decir que no se paguen deudas a largo plazo, sino que estamos adquiriendo de forma continua distintas deudas y a su vez se están reclasificando deudas al pasivo corriente, que va a ir también variando. Y en la pestaña, como hemos dicho, en esta pestaña y en la siguiente se encuentran los distintos años que no procede seguir seguir explicando porque es continuamente lo mismo. Igual en la pestaña documentos contables, como ya hemos dicho, también se encuentra la misma estructura, ratios y estados de origen y aplicaciones. En la pestaña presupuesto de financiación, que es en la que nos encontramos actualmente, pues tenemos encontrado una serie de presupuestos de financiación. Aquí encontramos en la fila 4 cuál es el ejercicio económico al que nos referimos, la tasa de inflación denominada G, el tipo de interés del mercado financiero a largo plazo, el tipo impositivo y el tipo de interés a corto plazo. Entonces, importante la celda fucsia. El color fucsia resalta cosas importantes, en este caso cuál será el incremento de endeudamiento de los préstamos durante el periodo. A su vez también es importante, a la medida que vamos a ir realizando las continuas cuotas de amortización financiera de cada uno de los periodos, la fila 18 que va a representar cuál es el saldo vivo de los préstamos a distintas fechas de momento del tiempo. Es decir, por ejemplo, la celda C18 a viernes 30 de diciembre de 2016 tiene un saldo vivo de 45.280 unidades monetarias. Entonces, debemos de pagar los impuestos, los intereses antes de impuestos, que es la celda C20, que depende del tipo de interés del mercado financiero a largo plazo. Sabemos que el tipo de interés, la CASUI, el coste de nuestras deudas, multiplicado por el saldo vivo en dicho periodo. La siguiente fila, rosita más claro, toma el valor de multiplicar los intereses antes de impuestos descontándole el pago de los impuestos asociados al periodo impositivo en el que nos encontremos. De tal forma que aquí tenemos estimado cuáles los flujos netos de caja, después de pagados impuestos, los cuales descontaremos para obtener cuál es la tiro o bien el coste de las deudas del préstamo durante este periodo. Estos son el sistema de cuotas de amortización financieras, sistema del fondo de amortización. Sin embargo, mediante anualidad constante tenemos en cuenta que la anualidad que vamos a pagar constantemente va a ser siempre exactamente la misma por el sistema de anualidad constante. Entonces la anualidad aparece aquí en la fila número 26, siempre es la misma, la anualidad confirmación la misma y el saldo cada vez es menor, el saldo vivo cada vez menor. ¿Qué ocurre? Que al ser el saldo cada vez menor, al principio se van pagando numerosos impuestos y luego posteriormente se va pagando más capital. De esta forma también podremos obtener cuánto sería el coste asociado a las deudas procedentes de utilizar este sistema de anualidad constante, que en nuestro caso sería el 10,06%. El siguiente caso es las cuotas de amortización financiera, también sistema lineal, por tanto el saldo vivo cada vez va a ir decreciendo, como podemos observar, hasta llegar a cero en el momento en el cual se amortiza completamente. Y cuáles serán los pagos de los intereses a lo largo del periodo, también en sentido decreciente, porque cada vez tenemos menos saldo vivo sobre el que se aplica el tipo de interés. En la pestaña cuotas de amortización técnica, que es en la que nos encontramos actualmente, vamos a ver de qué forma o los distintos métodos de amortización de los distintos elementos que forman nuestro activo. El activo, tenemos dos activos, el activo 1 y el activo 2. Los valores los vamos a obtener de la pestaña documentos contables que hemos visto previamente para cada uno de los distintos años a los cuales se recogen también en los documentos contables. Bien, pues tenemos distintos métodos. Tenemos el método sistema lineal,
Sistema lineal quiere decir que vamos a amortizar el valor durante toda su vida útil a una tasa constante de 1200 unidades monetarias a lo largo de la vida útil, como podemos observar. Entonces, tenemos aquí los tipos de factores, tenemos en la columna E el valor actual neto de todas las amortizaciones, de las disponibilidades de amortizaciones durante toda la vida útil, descontadas al factor de descuento actualizado que tenemos en la parte superior, en las filas 4 y 5. Pues como estamos en el sistema lineal, también nos encontramos ante el activo número 2, los integrantes del activo número 1 y los integrantes del activo número 2. Dígitos en sentido creciente. En este caso vamos a ir dotando una serie de dígitos y los cuales las cuotas de amortización cada vez serán mayor cuanto más tiempo pase. Es decir, cada año se incrementará la cuota respecto del año anterior y se actualizará también el valor actual neto, como tenemos aquí, tanto del activo 1 como del activo 2. Los dígitos en sentido decreciente es totalmente distinto y diferente al método anterior, al sentido creciente, de tal forma que dotaremos una serie en función de los años de vida útil de forma decreciente, de forma que el primer año se dotará la mayor cuota de amortización técnica respecto de los años siguientes, que se irá disminuyendo. Luego tenemos en función del volumen de producción, en función del volumen de venta y en función de un tanto fijo sobre la base amortizable decreciente. Se calcula conforme a la fórmula que tenemos en el activo, las filas 81 a 91, y aquí tenemos el resultado. Entonces también podremos actualizarlo al valor actual neto conforme a los factores de actualización que tenemos aquí arriba y obtenerlo, y a través de las distintas cuotas fiscales. En la pestaña ratios se establecen cuáles son todos aquellos ratios y los valores que toman los ratios para dos estructuras totalmente distintas. Una estructura del 50 y el 6% y del 25 y el 7,9%. Para ello tenemos los distintos ratios que se encuentran en la columna I y en la columna Q, son inmensos, y por ejemplo vamos a ver que son distintos. Por ejemplo, el ratio de solvencia para una estructura de 50 y para una estructura de 25 en el año 2015, este toma el valor de 277,30 y para una estructura de 25, 146,99. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento para esta estructura de 50 supone 156,40 y 312,80. Razones importantes, la importancia de la razón y el activo total partido de los recursos propios. Aquí en este caso los recursos propios son mayores y en este caso los recursos propios son menores y por tanto necesitamos más financiación externa. Por tanto, a lo largo de esta pestaña se encuentran los valores que toman los distintos ratios que podemos calcular conforme a todas las partidas de todas las partidas que se encuentran en los documentos contables de forma desagregada, como hemos explicado anteriormente. Y al final de ello podemos obtener también cuál es el valor de la empresa, el valor del empresario y el valor optimizado. Lógicamente, dadas dos estructuras totalmente distintas, el valor de la empresa y el valor del empresario es totalmente distinto. Para una estructura, por ejemplo, en la que es 50, el valor es 181.640, mientras que para una estructura menor el valor es de 175.731 y el valor del empresario uno es claramente inferior respecto del otro. A su vez, en la pestaña siguiente tenemos cuáles son los distintos gráficos de los ratios, donde se puede analizar de forma gráfica cuál es la evolución de los distintos gráficos a lo largo del tiempo y cómo se contraponen con una estructura totalmente distinta. No tenemos tiempo material de entrar en detalle, así que de forma somera podemos visualizar de que las formas de los ratios varían a lo largo del tiempo y son totalmente distintas. Aunque ciertamente puede haber cierto grado de similitud entre una estructura y otra, pero es cierto que en muchos otros gráficos son totalmente distintas la evolución y en todo caso muchas veces son totalmente contrarios la forma en que se desarrolla.
En la pestaña probabilidad de insolvencia queremos conocer cuál es la probabilidad de insolvencia de una empresa que comienza hoy, dadas dos estructuras económicas. Ya tenemos dado que el endeudamiento sea el 40%, dado que el endeudamiento sea el 60%. Y por tanto, nuestro coste de las deudas en función del volumen de deuda para un coeficiente de endeudamiento del 40% son 320 unidades monetarias y para un coeficiente de endeudamiento de 60, 600 unidades monetarias. Además del coste de las deudas, tenemos otra serie de costes que son los costes fijos operativos derivados del alquiler, la producción y luego el coste variable unitario de 15 unidades monetarias por producto. El precio de venta son de 25 y por tanto nuestra estimación más pesimista vamos a tener un beneficio de 200, una estimación más optimista de 300 y una estimación que es la más probable o la moda 280. Y por tanto vamos a determinar cuál es la distribución de probabilidad, ya sea una uniforme rectangular, triangular o bien una beta simplificada. Dadas estas distribuciones de probabilidad, tenemos calculada la estimación de las ventas. Para conocer cuál es la probabilidad de insolvencia o no, también necesitaríamos conocer cuál es la varianza de la desviación típica, que la tenemos calculada aquí. Para pasar posteriormente, como vemos, a las filas 43 a 46, donde se encuentran ya calculadas la esperanza del resultado antes de intereses y la esperanza del resultado después de intereses, importantes para conocer cuál es la probabilidad de insolvencia. Para calcular la probabilidad de insolvencia vamos a utilizar la desigualdad de Chebyshev, que aparece en el rectángulo este verde. Aparece que la definición teórica y que vamos a aplicar, la probabilidad de que el resultado de intereses sea menor que los intereses para que el resultado sea negativo, por tanto la empresa sea insolvente. Para ello vamos a utilizar una distribución normal que sigue la forma de la campana de Gauss, campana que es simétrica y por tanto deja a su mismo lado la misma probabilidad que si lo hiciéramos en el lado contrario. De esta forma nos va a permitir, mediante la aplicación de la desigualdad de Chebyshev, conocer cuál será la probabilidad de insolvencia. Podemos concluir que a medida que aumenta el coeficiente de endeudamiento, aumenta la probabilidad de insolvencia, dado que el volumen de endeudamiento es mucho mayor y por tanto el riesgo de la empresa es mayor. La pestaña Bantir Liquidez nos encontramos ante un proyecto de inversión que a lo largo del tiempo va a tener una serie de gastos, una serie también de ingresos que vamos a ver ya a continuación. En la fila 7 tenemos los distintos ingresos en T1, T2, T3, T4 y T igual a 5. Unos gastos de antes de intereses de 60, 61,80, etcétera, y un pago de intereses, de los cuales las cuotas de amortización técnica son 5, 5,10, 5,20, 5,31 y 5,41. Una vez descontado a los ingresos los flujos netos de caja, los gastos antes de intereses, descontados los menos los intereses que debemos de pagar a gastos financieros, obtendremos los descuentos de los flujos netos de caja operativos, que están en las filas de color azul. Una vez que estos ya tenemos descontado, podemos estimar cuál es la TIR de este proyecto de inversión de los flujos netos de caja. La TIR aparece calculada en la celda H14, que es el 69%, y el VAN asociado a este proyecto, es decir, el valor actual neto de este proyecto, es de 85,35 unidades monetarias. Este proyecto se encuentra financiado por un préstamo de 40 unidades monetarias al 7% que se amortiza de forma lineal en 4 años. Como vemos en las filas desde la C19 a la G19. Por tanto, las cuotas de amortización financiera vamos a ir financiando el proyecto a lo largo de este periodo y vamos a tener que pagar también los intereses que hemos detallado anteriormente en la fila 10. Una vez que sumamos el total de las cuotas de amortización financiera, obtenemos que el pago de los intereses es de 40 que es el capital que hemos recibido, y las cuotas de amortización financiera más los pagos de intereses da una TIR del 7%, porque como hemos comentado anteriormente, hemos pedido el préstamo al 7%. Una vez descontados los flujos de neto caja operativos y el flujo neto total, obtenemos un presupuesto de tesorería neta en la fila número 24, desde C24 a G24, y son los flujos de neto caja operativos para un periodo a grosso modo.
En la pestaña Optimización de producción de certeza vamos a suponer que una empresa vende camisas y pantalones y queremos obtener cuántos números de camisas y de pantalones debemos de vender para maximizar el beneficio y bien para minimizar los costes. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el programa primal y el programa dual que vamos a detallar a continuación. El programa primal, que aparece recogido desde la fila 28 a la fila 43. El programa primal tiene la función objetivo de maximizar el beneficio, dada una serie de restricciones que tenemos aquí a continuación. Son 5 restricciones y 2 condiciones de negatividad. Para calcular estas restricciones y las condiciones de no negatividad vamos a utilizar el programa Solver, en el cual vamos a incluir todas y cada una de estas restricciones y condiciones de negatividad, y automáticamente el programa Solver nos va a solventar este problema. Sin embargo, el programa dual, por el contrario, va a buscar minimizar z sub i, z y, de tal forma incluyendo 2 restricciones y 3 condiciones de no negatividad. Las condiciones, otra vez utilizaremos el programa Solver en su modalidad del sistema dual y obtendremos los distintos valores. Función objetivo, notar que el valor tiene que ser igual a 0, el número de variables duales 3, las condiciones de negatividad se cumplen verdaderas, las condiciones asociadas a las variables duales también, y nos dice que 32,32.767. En la pestaña de Harry Markowitz nos encontramos con la aplicación práctica de los modelos de gestión de cartera de inversión, en el cual se plantea, gracias a Harry Markowitz, el enfoque media balanza con 4 activos, con préstamos y 5 parámetros. En nuestro caso estamos actualizando. Porque Harry Markowitz es importante por la aplicación de las distintas matrices de varianzas y covarianzas de los distintos préstamos entre sí y de los distintos productos, de tal forma que nos permite sacar cuál será la mejor combinación o la combinación más importante que nos genere mayor rentabilidad. Entonces tendremos aquí las matrices de varianzas y covarianzas de los distintos parámetros con los distintos préstamos y productos entre sí. Como ya analizamos anteriormente en otra pestaña anterior, solamente un proyecto de inversión y a la cual se le dedujeron una serie de gastos que se producían durante el periodo KIP, vamos a tener 9 paquetes de inversión y calcularemos en la columna B, C y D los distintos valores actuales netos, a la tasa K sub P, a RI y a RP. De tal forma, en la columna F, G, H, I, J, K y L vamos a obtener los distintos flujos de caja a lo largo del periodo. Los flujos de caja rojos corresponden a los distintos desembolsos realizados por cada uno de los paquetes de inversión, y los flujos verdes suponen los distintos flujos netos de caja operativos a lo largo de todo el periodo. ¿Qué obtendremos? Tenemos, por tanto, un único flujo de caja que aparece aquí en la fila 15, que corresponde al conjunto, a la suma de todos y cada uno de los paquetes de inversión de forma individual, pero lo hemos agrupado en uno de ellos, que nos permite analizarlo de forma más definida. Esto nos va a permitir conocer cuáles son las necesidades de financiación externa que necesitará nuestra empresa para cometer dichos trabajos, dichos proyectos de inversión a lo largo del tiempo, y a su vez cuál será el incremento de la financiación externa. Son datos provenientes de la simulación. Y bien, a su vez, luego posteriormente, una vez que ya tenemos calculado cuáles son las necesidades de financiación externa y cuáles son las necesidades los incrementos de la financiación propia, podemos calcular cuáles son los factores de descuento asociados a cada uno de los productos en relación con los anteriores. Por lo tanto, luego también calcularemos el factor de descuento descontado, que nos permitirá actualizar los distintos flujos netos de caja operativos para calcular el VAN asociado al proyecto.
Finalmente, el rosa corresponderá, el color rosa corresponderá al periodo o al factor de descuento que representa el conjunto de todos y cada uno, el proyecto único que está formado por el conjunto de los 9 proyectos de inversión restantes. En la pestaña riesgo en un solo proyecto, pues tenemos un proyecto de inversión que tiene una serie de flujos de caja. El primero consiste en el desembolso y luego tenemos la dispersión de los flujos de caja, cuál es el caso T, el K, la rentabilidad asociada al dicho proyecto, el factor de descuento descontado ya actualizado para descontar los flujos de caja y cuál es la esperanza del BAN. Entonces, a partir de ello vamos a calcular cuál es la matriz de coeficientes de correlación, la matriz de covarianzas y la matriz de covarianzas descontadas para calcular cuál es el riesgo inherente a este proyecto. Entonces, tenemos la matriz de coeficientes de correlación, cuya diagonal es 1 y simétrica, de tal forma que solamente podremos calcular los verdes y los amarillos directamente ya los tendremos dados. Tendremos cuál es la matriz luego de covarianzas a partir de la matriz de coeficientes de correlación y cuál es la matriz de covarianzas una vez descontado. De tal forma que ya podremos obtener cuál es el riesgo de un solo proyecto, porque la varianza del BAN es necesaria para la varianza del BAN se requiere cuál es la matriz de covarianzas para poder calcular cuál es el riesgo. Entonces, el riesgo asociado a dicho proyecto es 9,33, la esperanza es 9,33 que proviene de la suma de la matriz de covarianzas descontadas. Luego, cuál es la varianza, la desviación típica del BAN, que en este caso es la raíz cuadrada del BAN, y la esperanza del BAN entre la desviación típica del BAN como dato, y luego la inversa. Tenemos aquí la pestaña riesgo entre proyectos que nos va a indicar cuáles son las matrices de coeficiente de correlación y la matriz de covarianzas, de tal forma para calcular cuál es el riesgo existente entre cada uno de los proyectos. Bien, en primer lugar deberemos de calcular cuál es la matriz de los coeficientes de correlación y a partir de ella calcular la matriz de covarianzas. La matriz de los coeficientes de correlación se calcula a través de los denominados coeficientes de correlación entre los distintos proyectos, es la correlación entre distintos proyectos. La diagonal es 1 porque lógicamente el proyecto 1 con el 1 tiene una correlación de 1. Y como es simétrica, tenemos que las celdas verdes son exactamente iguales que las amarillas. Lo importante viene a calcular la matriz de covarianzas, que nos van a expresar luego el riesgo entre los distintos proyectos. ¿Cómo calcularemos la matriz de covarianzas? Le damos a rastrear precedentes para observarlo y será como consecuencia de multiplicar el proyecto 1 por el proyecto 1 por 1, en este caso 400. Pero lo fundamental o lo más difícil es calcular la covarianza entre los distintos proyectos. De esta forma calcularemos 20 por 38 por 0,8, que es la correlación entre ambos proyectos, y de tal forma que podremos obtener también una matriz de covarianzas que también es simétrica a simétrica igual que la matriz de coeficientes de correlación. Y en esta última pestaña, la pestaña de optimización, pues lo que vamos a tener son los distintos KSUE, KSUI a largo plazo, KSU 0 y los distintos factores de descuento para los distintos activos, y vamos a poner en relación también el sistema, el programa primal y el programa dual para los distintos proyectos de inversión acometidos. Como veremos más aquí hacia la derecha, tenemos los distintos proyectos de inversión acometidos y cómo se pueden reflejar aquí en este rango que va desde la celda Z56 hasta la AE66, donde se encuentran cuáles son los desembolsos en color azul y cuáles son los flujos netos de caja operativos que se van devengando durante todo el periodo en color verde. Abajo del todo, en la fila 76, las necesidades netas, ya descontadas de todas las necesidades, y más abajo nos encontramos con los factores de descuento de los distintos proyectos de inversión que se van a cometer. Tanto como vemos, se sigue como vemos de forma más ampliada, en toda esta zona se encuentran los flujos netos de caja. Podremos ampliar y
el programa dual y el programa primal se encuentra desarrollado en las siguientes celdas. Se encuentra en el rango que va desde la celda O188 hasta la celda V198, donde el programa primal se encuentra desarrollado en color azul y el programa dual en valor rojo.